Vamos a empezar orando, que el Señor nos guíe al estudiar su palabra. Padre, te damos tantas gracias una vez más por permitirnos estar aquí, permitirnos tener la Biblia de esta forma y tener el privilegio de estudiarla. Pido que bendigas este tiempo que queda del culto. Pido que me guíes, me ayudes a comunicar claramente lo que quiere decir tu Espíritu Santo. Pido que cada miembro, cada persona que escuche, aprenda de tu palabra y salga conociéndote mejor, salga de este edificio conociéndote mejor por lo que hemos visto en tu palabra hoy. Pido que bendigas a cada uno, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Perfecto. No hemos estado en Primera de Juan ya en tiempo, con la Semana Santa y todo lo que hemos tenido entre el último pasaje y pero cuando dejamos la serie en Primera de Juan, lo dejamos con el 22 y la verdad, entre el 22 y 23 continúa mucho la idea. Sí, voy a recapitular un pelín de lo que estábamos hablando porque yo lo rompí porque es un pasaje bastante grande para hacer en una semana. En el último pasaje, Juan estaba hablando con sus lectores, diciéndoles que existían en su día muchos falsos maestros y les dio dos formas sencillas para ser protegidos o para poder no ser engañados por falsos maestros. Bien, no sé si os empezáis a recordar un poquito. Dos maneras de conocer la verdad, no ser engañados por falsos maestros. Ahora, digo esto, si el apóstol Juan dijo que en su día habían muchos falsos maestros, muchas diferentes versiones del Evangelio, muchos engaños, muchos errores, ¿qué creéis que diría si estuviera aquí hoy, bien, 2000 años después? Evidentemente tenemos un buffet libre de opiniones en cuanto a Jesús, opiniones en cuanto a lo que es verdad. Si hubo necesidad de escuchar lo que decía Juan en ese día, pues mucha más necesidad tenemos hoy día de poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Bien, no todo el que se ponga una corbata o no y pues, se ponga a predicar, aunque hable de la Biblia, es de fiar. Bien, no se puede simplemente fiar de cualquier persona que diga algo, ya lo sabéis muy bien. Pero Juan estaba advirtiendo a sus lectores, oye, hay que tener mucho cuidado, hay que poder discernir. Y les dio entonces dos maneras. Y la principal dijo que es primordial, es necesario ser ungido por el Espíritu Santo. Bien, ya hablamos de eso, eso significa estar lleno del Espíritu Santo. Eso viene con la salvación, pero no es simplemente ser salvo, porque hay muchos, porque los lectores de la epístola primera de Juan, muchos eran salvos, y Juan les estaba escribiendo justo para que no se engañaran. Así que significa ser salvo, tener el Espíritu Santo y estar en comunión cercana con Él, porque el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para discernir. ¿Y qué significa esto? No recae sobre nosotros el ser más inteligente que el que esté hablando, el poder igual disectar y refutar todo argumento, toda falsa doctrina. No es necesario para el creyente saber más de la Biblia que el que está hablando. ¿Bien? No recae sobre nuestro conocimiento. Si estamos en comunión con Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que discernirá para nosotros. Bien, muy curioso lo que dijo Juan, pero bueno, ya lo tratamos la semana pasada y vamos a continuar con el tema hoy. Pero lo principal es eso, la unción del Espíritu Santo. Después, la segunda cosa que dijo es que hay que mirar atentamente a lo que diga el maestro, falso o no, a lo que diga del Señor Jesús, acerca de Jesús. Porque Jesús es lo primordial, es lo principal de nuestra fe. Y hablamos un poco de diferentes doctrinas falsas que existen, catolicismo, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, muchas sectas que hay, y cómo tratan al Señor Jesucristo, y vimos que cada secta, cada diferencia, o sea, cada enseñanza falsa difiere en su enseñanza en cuanto al Señor Jesús. Así que las dos cosas
para un creyente, para tú y yo estar seguros de no ser engañados, uno es estar cerca del Espíritu Santo. Eso requiere eso es comunión con el Espíritu Santo y nunca podemos tener suficiente hasta que seamos completamente santificados. Nos falta acercarnos a Dios, nos falta comunión con el Espíritu Santo. Y segundo, estudiar lo que se dice acerca del Señor Jesús. En el versículo 24 continuamos, y voy a leerlo otra vez. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Bien, hay que dar un poco de contexto, entender cuando escribió esto Juan. ¿Os acordáis? Al principio del libro nos dijo Juan, yo no os estoy escribiendo nada nuevo. Lo que os escribo es lo que vino desde el principio. Esta frase lo ha repetido muchas veces ya en la epístola. Está diciendo lo que salió de la boca de Jesús. Yo estoy simplemente repitiendo la enseñanza de Jesús. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy trayendo una doctrina nueva a la luz. No, Juan, el que era el último apóstol, el que tenía más autoridad que ningún otro hombre, se refería a sus lectores a Jesús. Decía, yo simplemente repito lo que escuché del Señor Jesús. Y les dice aquí otra vez, si atendéis a lo que oísteis desde el principio, eso es la verdad, eso es lo correcto. Está diciendo, no creáis algo nuevo que escuchéis. Bien, evidentemente estamos hablando de un periodo muy específico de la historia. Los que leyeron el Evangelio de Juan, o sea, a las personas que escribía él, eran personas que únicamente habían escuchado el Evangelio verdadero. Estamos al principio de la era cristiana. Habían escuchado de boca de Juan o de los otros apóstoles quién era Jesús, y Juan les está diciendo atender a lo que escuchasteis en el principio. Bien, evidentemente hoy día no podemos coger este pasaje y decir todos deben creer lo que escucharon por primera vez. El que haya escuchado primero una secta no puede creer, o sea, no puede creer lo que le dijo la secta simplemente porque es lo primero que escuchó. Juan está hablando en un periodo específico de la historia, cuando los apóstoles predicaban palabra por palabra el mensaje del Señor Jesús. Los apóstoles habían estado con Jesús, habían escuchado su predicación y estaban repitiendo lo que decía el Señor Jesús acerca de la salvación y del reino que venía. Entonces, Juan, cuando dice atender a lo que escuchasteis al principio, está hablando específicamente de la doctrina del Señor Jesús, la doctrina pura. En su situación, en su circunstancia, está diciendo lo tradicional es bueno, ¿bien? Lo que escuchasteis al inicio es lo correcto. Otra vez digo, no es necesariamente el caso hoy día, ¿bien? Existen muchas doctrinas falsas y muchas personas que que escuchan por primera vez un evangelio retorcido, un evangelio que no es cierto. Lo que ha cambiado entre los días de Juan y lo que tenemos hoy es que ahora no escuchamos el evangelio de boca de los apóstoles. ¿De dónde escuchamos nosotros por primera vez el evangelio? De la fuente, de la Biblia. Bien, esto es lo que era desde el principio, lo que está en la Biblia. Y para nosotros, cuando Juan dice atender a lo que era del principio, para nosotros significa, escucha lo que escuchaste de uno de los apóstoles primeros. No creo que ninguno aquí haya hablado con un apóstol original, no un apóstol de los modernos, que cualquiera se llama apóstol, uno de los 12 apóstoles. Y si no has escuchado a un apóstol, pues lo que escribieron los apóstoles y Jesús, bien, la Biblia. Atender a la Biblia y cualquier otra cosa que no sea Biblia es un cambio, ¿bien? No es la verdad, no es la fuente. Empieza hablando de lo que habéis oído, a ver, ¿de dónde? Bueno, primero en el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Empieza hablando de el Señor Jesús, está continuando la idea de antes. Jesús es lo primordial, lo principal de nuestra fe. Si entiendes correctamente la doctrina de quién fue Jesús, entiendes el Evangelio.
si sabes que Jesús fue el Mesías, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó por nuestro pecado, entiendes todo lo que es necesario para la salvación. Entiendes la verdad al entender a Jesús. Dice, el que confiesa a Jesús tiene también al Padre. Lo primordial es entender la doctrina del Señor Jesucristo. Es interesante que se enfoca aquí en Jesús. Esto uno habla de la Trinidad, porque está hablando de la unión entre Jesús y Dios, pero está enfocando está poniendo como primordial la fe en el Señor Jesucristo. Y esta mañana hablamos mucho de la fe, en la fe de diferentes tipos de fe y qué es lo que nos trae o a qué nos lleva la fe. Y es interesante que Juan no habla aquí de fe en Dios el Padre. Fe en Dios el Padre debería ser lo normal. Creer en Dios, creer en lo que creó Dios, eso debería ser lo que ve todo el mundo. Si vamos a Romanos 1, 19 y 20, no sé si Nico lo tiene, bien. Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, está hablando del mundo. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el mundo debe creer en Dios, porque es evidente, porque es claramente visible. Dios se ha manifestado a través del mundo. Es fe porque Dios es un espíritu y no le vemos, pero es una fe sencilla que debería tener todo el mundo. Creer en Jesús significa creer que Él es Salvador, creer que murió por mi pecado, creer que resucitó por culpa de mi pecado. Eso conlleva lo demás de la salvación, conlleva el arrepentimiento, el pedir perdón y tener una vida nueva. La fe en el Señor Jesucristo, por lo tanto, es lo que nos salva. ¿Bien? Fe en Dios no ayuda a nadie. Dice Santiago que los demonios creen en Dios. ¿Bien? Fe en Jesucristo es lo que nos lleva a la salvación. Por eso es principal en el Evangelio. 24, ya comentamos un poquito lo que hemos escuchado desde el principio. Es muy relevante hoy, creo, lo que dice aquí Juan, porque tenemos la Biblia, pero tenemos muchos escritos adicionales a la Biblia. Tenemos incluso libros tipo apócrifos o crípticos, los que algunos añaden a la Biblia, tipo cosas del Evangelio de Tomás y cosas que se ha añadido después a lo que ha sido siempre el canon completo de la Biblia. También tenemos, no me gusta llamarlos versiones, pero son versiones de la Biblia modernas que se escriben para no ofender a gente. Hay versiones de la Biblia donde igual cuando se refiere a Dios, se refiere a Dios en género femenino o en género neutro o algo así, para no ofender a diferentes personas. Estos son todos cambios a la Biblia, Biblias modernas, Biblias adaptadas para hoy día. Bien, eso sería lo que Juan está advirtiendo en contra de leer esas cosas, en contra de creer esas cosas. Bien. Evidentemente hay igual Biblias para niños o algo así, que son simplificadas. Hay cosas que ayudan a entender la Biblia, pero eso no reemplaza lo que es la Biblia pura, la Biblia sin cambiar ninguna palabra. Muchas versiones que suavizan lo que dice la Biblia, en esencia. Bien, hacen que sea más fácil de digerir, no sea tan ofensivo, que no pique tanto el escuchar las palabras de Jesús, las cosas tan difíciles que dijo, pues versiones que suavizan el Evangelio. Y Juan está diciendo que tenemos que mantenernos a la doctrina original, lo que escuchamos desde el principio. Y cuando dice, si permanece en ti
si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, significa que lo conocéis a fondo. Bien, si conocemos a fondo la doctrina de los apóstoles o lo que es la Biblia, entonces permanecemos en Dios. Bien, y a continuación, la idea de permanecer en Dios es lo que es central al resto de nuestro texto. Bien, permanecer en Dios es lo que nos va a mantener protegidos de la falsa doctrina al final. ¿Y cómo permanecemos en Dios? Permaneciendo en Jesucristo, es lo que está diciendo Juan. Bien, todos me seguís hasta ahora. Versículo 25. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bien, lo que viene con creer en Jesús, lo que viene con permanecer en Dios, es la esperanza de la vida eterna. Bien, creemos en Jesús primero porque es verdad, porque entendemos que no estamos creyendo en una idea inventada, no, estamos creyendo en algo histórico, algo que es verídico, ¿no? Pero creer en Jesús conlleva esperanza, conlleva cambios radicales al cómo viviríamos la vida. La esperanza de la vida eterna es lo que nos motiva a vivir por Cristo, a hacer todo lo que la Biblia manda y lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Dios nos ha dado la incentiva, la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que nos ayuda en nuestro día a día, eso es lo que nos ayuda a hacer lo que es correcto, mirando el futuro. 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, simplemente repitiendo, no está añadiendo aquí realmente algo nuevo, repitiendo, esto es para protegernos de la falsa doctrina. Esto es para que creamos únicamente lo que es cierto. Como dijimos esta mañana, uno puede creer en lo que es cierto, uno puede creer de igual forma en lo que es incierto, lo que es falso. Bien, la fe en sí no hace nada, la fe en lo correcto, en lo que es cierto, eso es lo que salva. Y Juan está preocupado, está queriendo ayudar a sus lectores a tener fe únicamente en lo que es cierto. Y llegamos al versículo 27, entonces. Aquí es un poco la carne del mensaje. Y esto es lo que dije esta mañana, que es uno de los versículos que igual no les gusta a los predicadores en sí, porque es un poco difícil de digerir, igual. Dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él. Bien, esto lo mencionó antes, en lo que vimos en el mensaje anterior. Esto es ser salvo y estar en comunión con el Espíritu Santo, bien, estar en comunión con Dios. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, muchas cosas que comentar en cuanto a este pasaje. Otra vez, no se puede separar este versículo de su contexto y de la situación en la cual lo escribió Juan. Bien, una vez más, os recuerdo, él estaba diciendo creer en la enseñanza de los apóstoles original. O sea, no está hablando de no necesitar la predicación, no está hablando de que no necesitamos la enseñanza. Está diciendo, vuelve o acuérdate de la enseñanza original, verdadera, que escuchasteis. Pero volvemos a la idea de que no recae sobre nosotros escoger entre el bien y el mal de lo que se diga. Bien, hay que escuchar diligentemente, con mucho cuidado, hay que comparar lo que se escucha con lo que es la Biblia, pero nosotros no somos los dueños de nuestro, ¿cómo se dice? Bueno, nosotros no somos al final los que nos vamos a librar de la falsa doctrina. Todos podemos ser engañados, ¿bien? Yo me imagino que a nadie le gusta pensar que puede ser engañado. Todos pensamos que somos suficientemente sabios o tenemos suficiente discernimiento para no ser engañados. Me imagino que todos quieren creer eso. Pero todos podemos ser engañados. Y es muy fácil ser engañado. Lo único que hace falta es alguien un poco más astuto que tú o alguien que
conozca algo que tú no sepas, o igual un momento flojo tuyo, pueden ocurrir mil cosas, pero todos podemos ser engañados. Y nosotros no tenemos que pensar que somos los únicos responsables o que recae sobre nuestros hombros en no ser engañados. Porque lo que está diciendo Juan es que si estamos en comunión con el Espíritu Santo, si tenemos la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayudará a discernir. Bien, lo que está diciendo es que tenemos alguien a nuestro lado que nos va a ayudar a ver lo que es correcto y lo que no es correcto. Nos va a ayudar a discernir entre el bien y el mal. Y podemos fiarnos del Espíritu Santo a la medida en que estemos en comunión con Él, a la medida de que seamos ungidos por el Espíritu Santo. Y Juan dice, si estás en comunión con el Espíritu Santo, no te hace falta enseñanza porque ya conoces suficiente. Ya sabes lo que es el Evangelio, ya lo has escuchado desde el principio, no necesitas un predicador, un maestro, para enseñarte más, porque ya lo conoces. Está hablando del caso ideal. Cuando ya entiendes lo que tienes que entender, el Espíritu Santo ya es suficiente. Y creo yo, aunque suene muy fuerte, creo yo que el creyente, cuanto más avanzado esté, por ponerle esas palabras, pero cuanto más en comunión con Dios esté, cuanto más santificado esté, menos necesita la predicación. Y es un poco chocante igual lo que digo, pero creo que es lo que está diciendo aquí Juan. Bien, dice otra vez más, lo leo. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Tenemos todo lo que necesitamos con el Espíritu Santo. Ahora, aquí viene el pero, o el cuidado por lo menos. Si tú quieres decir que estás en comunión con el Espíritu Santo, has llegado hasta donde tienes que llegar, entonces me puedes decir, no necesito predicación, no necesito enseñanza, ya lo he alcanzado, ¿no? Si puedes decir eso, no hace falta igual escuchar predicación, no hace falta un maestro de la Biblia. Pero os animo a tener muchísimo cuidado con medir vuestra y mi espiritualidad. Todos tendemos a pensar que somos mejores creyentes de lo que somos. Todos tenemos una opinión no real de quiénes somos y cuánto entendemos y cuán espirituales somos. Y en el momento que pensemos que hemos avanzado tanto que no necesitamos tanto la enseñanza, estamos en peligro allí, igual más que en ningún otro momento estamos en peligro. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bien, eso es nuestra tendencia. Acordaos que la tendencia es siempre pensar que estamos más avanzados de lo que realmente estamos. Pero, hablando de un caso ideal, bien, un cristiano maduro, no necesita tanto escuchar la predicación. ¿Por qué? Porque ya tiene al Espíritu Santo, ya está en comunión con Dios lo suficiente. Es lo que está hablando aquí Juan. Otra vez, esto tiene mucho que ver con el contexto. Bien, la Biblia habla muchísimo acerca de la predicación. Pablo habló a Timoteo diciendo, predica la palabra, le enseñó a predicar. Pero esto es un pasaje importante, es un pasaje relevante, no para que vayamos aquí diciendo que no necesitamos la predicación, sino que para que entendamos que tenemos un ayudador. Bien, el motivo por escribir esto, el motivo era consolar, era animar a la gente, era decirles, no os preocupéis, hay tantas diferentes doctrinas, hay tantas cosas, hay tantas opciones, tantas versiones diferentes, no os tenéis que preocupar, atender a lo que dice la Biblia, bien, la doctrina de los apóstoles, atender a lo que dice la Biblia,
estar en comunión con el Espíritu Santo y Él os guiará. Este pasaje es un pasaje de ánimo y de dar esperanza a un pueblo que estaba preocupado realmente por entender la verdad. Bien, espero que cada uno de nosotros estemos igual de preocupados o que nos sea importante el discernir la verdad del error. Bien, porque cuando se sube un humano a un púlpito a hablar, bien, cuando subo yo o cualquier otra persona, existe la posibilidad del error, existe la posibilidad de o equivocación o de engaño, y todos tenemos que estar a la guardia, todos tenemos que mantenernos, estar seguros de que lo que creemos es cierto. Yo espero que ninguno de nosotros seamos engañados por una falsa doctrina, pero la realidad es que miras alrededor en las iglesias y hay muchas personas que son engañadas por una mentira u otra. Así que es algo que ocurre muy a menudo. Así que todos tenemos que poner como principal, como prioritario, el entender la doctrina correcta, especialmente acerca del Señor Jesús, ¿bien? Que es lo principal. Todo lo que pueda decir yo, un servidor, o cualquier otra persona, es inferior a lo que dice la Biblia. Bien, por lo tanto la Biblia siempre tiene preferencia. Y para entender lo que dice la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Bien, aparte de escuchar una predicación, es estudiar la Biblia juntos, es entender más de lo que dice la palabra de Dios. Por eso se predica, para conocer más de la Biblia. Pero entender siempre que la Biblia es lo principal. La Biblia es la autoridad. Igual que en el día de Juan, pues la autoridad de los apóstoles era lo básico. Eso era en un día donde no tenían todos la Biblia, no podían leer muchos, no tenían opción de estudiar por su cuenta la Biblia. Ellos escuchaban la doctrina de los apóstoles que escogió Jesús para repetir sus noticias. Bien. Igual que ellos tenían que acudir a esa doctrina, nosotros tenemos que estudiar la Biblia, ¿bien? Y tenemos el gran privilegio de tenerlo a mano, tener más fácil que ninguna otra generación del mundo, lo tenemos más fácil para conocer la verdad. Ahora, si conocemos más de la verdad que otras generaciones es discutible, ¿bien? ¿Quién sabe? Pero desde luego lo tenemos mucho más fácil que en ninguna otra generación, así que gracias a Dios por el privilegio de tener la Biblia así a mano, y la responsabilidad que nos da eso es conocer a fondo lo que dice la Biblia. Para ir terminando, yo no tengo pensado dejar de predicar, aunque aunque estemos tratando de un mensaje acerca de falsos maestros y todo esto. Yo pues voy a seguir aquí enseñando la Biblia mientras me escuche la gente, por lo menos. Es necesario, es útil, bien, la Biblia habla de la predicación y tú lo necesitas hasta el día en que estés seguro de que estás en perfecta comunión con el Espíritu Santo. En ese día, en teoría, podrías dejar de escuchar predicación, dejar de escuchar a alguien o buscar que alguien enseñe porque ya sabes suficiente. Bien, pero el último consejo que quiero dar, esto realmente no es parte de este pasaje, pero esto es muy, muy bíblico, es que quizá cuando vamos madurando como cristianos y cuando vamos igual necesitando menos y menos que alguien nos ayude a entender la Biblia, quizá incluso no sean tan imprescindibles las predicaciones y que otra persona nos ayude. Yo creo que la responsabilidad nuestra va creciendo, o sea, igual que va decreciendo nuestra necesidad de escuchar, nuestra responsabilidad de predicar va en incremento. ¿Bien? El cristiano debería estar en transición de ser un discípulo a ser un discipulador, y todo creyente debería recorrer este mismo camino. ¿Bien? De hecho, estuve mirando en la Biblia, por las búsquedas que pude hacer yo, creo que eran 83 veces,
aparece en la Biblia la palabra predicar o el verbo, el sustantivo, en una forma de esa palabra. Y la grandísima mayoría de esas veces no está hablando en el contexto de predicar la Biblia en la iglesia a creyentes como hacemos nosotros, lo que nosotros normalmente pensamos en predicar. No, la grandísima mayoría de las veces estamos hablando de evangelizar, estamos hablando de predicar al mundo, dar las buenas nuevas del Evangelio al mundo. Y tengo apuntados algunos versículos como ejemplos. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Igual alguno aquí dice: no, yo no quiero subir al púlpito nunca, yo no creo que Dios me haya llamado a predicar así, yo no creo que eso sea parte del plan de Dios para mi vida. Pero todos somos llamados a predicar el Evangelio. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, no en una iglesia, evidentemente, y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era la predicación de Jesús. Marcos 1:4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Los 12 discípulos fueron repetidores para lo que decía el Señor Jesús, predicadores del Evangelio. Y Marcos 16:15, la gran comisión, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí que os animo que quizás sí estés avanzando, y espero que todos estemos siendo más y más llenos del Espíritu Santo, que cuanto más vayas avanzando en tu camino con Cristo, más veas la responsabilidad que tienes de ser el predicador, ¿bien? De ser el que comunica el Evangelio a los demás. Igual el tiempo que ahora no tienes que pasar escuchando o que alguien te esté discipulando, igual ese tiempo deberías invertirlo ya en predicar a otra persona, discipular a un creyente nuevo, o a predicar el Evangelio a alguien que no sea salvo. Bien, esto de no depender tanto de la predicación va con doble filo. En fin, el mandato bíblico es que todos nosotros somos predicadores del Evangelio. Bien, no hay ninguno que sea creyente tiene excusa por no predicar el Evangelio. Y Dios nos salvó no con el fin de que vengamos a la iglesia a escuchar predicación, ni siquiera nos salvó para venir a la iglesia y encontrar hermanos que nos pueden ayudar o levantar los ánimos, o incluso encontrar un grupo de personas que oren conmigo y estén conmigo y me ayuden a orar mejor o a tener comunión. Dios no nos ha llamado a eso, por eso no existe la iglesia. La iglesia existe para comunicar el Evangelio al mundo. ¿Bien? Y nosotros venimos a la iglesia para tomar nuestra parte en la evangelización de nuestra ciudad, de nuestra región, el pueblo que Dios nos haya dado. Y cada uno de nosotros, Dios nos salvó con el propósito de cumplir con la gran comisión y dar a conocer el Evangelio y ser realmente predicadores. Bien, un pasaje yo creo muy interesante, y seguro que no le he dado no lo he expresado como lo podría expresar un predicador mejor que yo, segurísimo, pero espero que hayamos entendido básicamente lo que quería decir Juan, bien, al escribir estas palabras. Tenemos que, primeramente, tener mucho cuidado y estar segurísimos de que lo que creemos es cierto, bien, comparar lo que se escucha con la Biblia en todo momento, y espero que os haya animado a empezar a predicar más y más del Evangelio.
Si estás progresando como creyente, deberías estar discipulando más y más a los que necesitan escuchar la predicación. Bien, ¿alguna pregunta, alguna cosa que añadir, un comentario? ¿Alguna cosa que no haya dejado claro? Bien, si no, pues vamos a orar y creo que damos por acabado ya el culto porque tenemos ya más cosas para hacer. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos podido pasar estudiándola y pido, Señor, que nos ilumines, nos guíes y nos ayudes a entender lo que es verdad. Ayuda a cada hermano mío a conocerte más y a ser mejor discípulo tuyo. Ayúdanos a encontrar las personas a las cuales debemos estar evangelizando y discipulando. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.